Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todas y todos estén bien, cuidándose mucho. Bueno, en lo que tiene que ver un poco con la clase de hoy, como venimos viendo, son otros casos particulares de lo que tiene que ver con la doctrina de la seguridad nacional y el terrorismo de Estado. La semana que viene vamos a ver la revolución sandinista y la otra tendríamos un encuentro por Zoom que vamos a ver si lo pasamos para después de las dictaduras en el Caribe y nos encontramos después de ya ver todos los procesos del terrorismo de Estado. Lo vemos. Lo que sí, en la guía dice presentación del TP. Obviamente eso ya está tachado porque no hubo consignas, sino va a haber presentación. Recién el próximo TP va a ser hacia el final de la cursada, ¿sí? Como habíamos quedado en la última reunión por Meet cuando nos vimos. En lo que tiene que ver con la clase de hoy, como les decía, tenemos obviamente el texto de Firten, que es un poco el tema de los conceptos, que ya lo habíamos leído, y Ansaldi, que analiza estos casos puntuales. Por un lado, vamos a tener lo que se denomina como democracias, perdón, autoritarias o democracias fictas, que es un poco como lo plantea o lo titula Ansaldi, y por el otro lado lo que se denomina como dictaduras híbridas. Acá vamos a tener el caso de Guatemala y de Paraguay. Básicamente Paraguay desde mediados de los 60 es donde lo va a analizar Ansaldi por cómo se va digamos, reacomodar Paraguay en la escena o Stroessner en la escena de esa dictadura tan extensa y que se transforma en un partido político, o sea, deja de ser en un punto una dictadura clásica porque crea su propio partido político o a través de un partido político logra, o sea, el fraude y demás, mantenerse en el poder por medio de elecciones. Y en el caso de Guatemala nos vamos a encontrar con una continuidad de golpes de Estado sucesivos, que inclusive va a llegar hasta los 80, y donde nos vamos a encontrar con una masacre impresionante. Se habla de 200.000 asesinatos. Eso Firstein no duda en decir que es un genocidio, en lo que había de discusión si durante las dictaduras fue genocidio o no. Bueno, en el caso de Guatemala nunca hubo una discusión porque fue un genocidio lo que hizo el propio Estado. Después se terminó aceptando que las otras dictaduras, las del Cono Sur sobre todo, también realizaron un genocidio. Pero en el caso de Guatemala, digamos que arrasaron comunidades campesinas originarias por completo. Y es algo que va a quedar muy, muy, muy marcado en la sociedad guatemalteca hasta hoy en día, donde nos podemos encontrar con gobiernos netamente conservadores, neoliberales y hasta inclusive con propios militares asesinos, como fue Ríos Montt, que fue electo presidente. Y si ustedes se fijan en las elecciones, cuando hay elecciones en Guatemala, en las últimas, hay mucha diversidad de partidos políticos, ¿sí? Y los porcentajes con los que ganan no son tan amplios. Y eso es interesante también de ver cómo quedó configurada y un poco desarticulada la sociedad guatemalteca, donde la violencia está muy, muy, muy engendrada. Digamos que el caso de Paraguay, comparado con el de Guatemala, es diferente, eh, porque eh, fue una dictadura hecha, digamos, desde principio a fin por la misma persona, ¿sí? Que es Stroessner, o sea, se centraliza en una sola figura. Y en el caso de Paraguay va a ser el corazón de lo que es el Plan Cóndor. ¿Sí? Es un poco el rol que va a jugar Paraguay en lo que va a ser el terrorismo de Estado. Va a ser muy importante para Estados Unidos, también digamos, geopolíticamente hablando, el Paraguay. O sea, Bolivia y Paraguay geopolíticamente son muy importantes. Bueno, en el caso acá de Paraguay, más todavía porque es donde va a estar el centro de documentación del Plan Cóndor, porque Stroessner era, digamos, alguien al cual los Estados Unidos confiaban y mucho.
Después en lo que son las democracias fictas o democracias autoritarias, son tres los casos. Uno es el de Venezuela, el otro es el de Colombia y el otro es el de México. En el caso de Venezuela la disputa va a ser siempre la misma, que es el tema del petróleo, y va a haber una alternancia entre dos partidos políticos que se va a venir dando, que es la Acción Democrática y el COPEI. Eso les voy a poner el link de un recorrido de una entrevista que me hicieron justamente sobre Venezuela, y donde explico el tema del petróleo y un poco esa alternancia entre la Acción Democrática y el COPEI, pero siempre la disputa era justamente para ver quién negociaba mejor el petróleo con Estados Unidos. Básicamente pasa por ahí. La represión en Venezuela fue muy fuerte, y se hizo justamente desde una democracia ficticia. De hecho, podríamos decir, adelantándonos un poco en lo que son las transiciones, que Venezuela va a ser uno de los primeros países, digamos, a entrar en esa línea democrática, pero de la cual no había salido, pero ya aplicando las políticas del neoliberalismo. Y va a ser una de las primeras también en estallar, porque en 1989 se produce el Caracazo, ¿sí? Piensen que acá, cuando en la mayor parte, con la Argentina y en algunos otros países como Ecuador, estaban estallando a comienzos fines de los 90, comienzos del 2000, en Venezuela estaban intentando hacer un golpe de Estado para sacar a un gobierno que ya era popular, que era el gobierno de Chávez en el 2002. ¿Sí? O sea que digamos que Venezuela en este caso había sido un experimento, digamos, crudo de esas políticas neoliberales, y que después termina dando lugar a la llegada de un gobierno popular como el de Hugo Chávez. El otro caso es el de Colombia. Acá sabemos que la violencia va a ser terrible. Vamos a tener dos grupos armados muy fuertes, la FARC y el ELN, pero también vamos a tener acá, ya a fines de los 70, comienzos de los 80 sobre todo, el narcotráfico y los famosos cárteles, ¿sí? de Cali, de Medellín, de Bogotá, ¿sí? Y donde va a ser una permanente lucha de poder entre la clase política y los cárteles. En realidad también es ver quién se quedaba con el negocio del narcotráfico. Y eso es un poco el juego y la violencia que se va a dar en Colombia. Hobsbawm, cuando hace el análisis de Colombia, en el libro, se me fue el nombre, después lo busco y se los digo, pero habla que la violencia institucional en Colombia surge a fines de los 40, cuando es asesinado Rómulo Betancourt, ¿sí? En el año 48. Ahí es donde surge la violencia institucional en Colombia. De ahí para adelante siempre va a haber una fuerte represión por parte del Estado. Después se va a ligar en esa puja con el narcotráfico. Y el otro caso es el de México, que al igual que Venezuela, podríamos decir, es paradigmático, porque son dos países en los cuales muchos exiliados de las dictaduras del Cono Sur, sobre todo de Argentina y en el caso de Chile también, se exiliaron en Venezuela y en México. ¿Por qué? Porque tenían una imagen hacia afuera y otra imagen hacia adentro. ¿Sí? En el caso de México es terrible, por ejemplo, a mediados de los 60, lo que es la masacre de Tlatelolco, una protesta y una represión a los estudiantes muy fuerte, y continuado a eso, México tenía que organizar los Juegos Olímpicos y el Mundial de 1970. Los Juegos Olímpicos creo del 68 y el Mundial famoso del 70. Entonces es justamente esa imagen, limpiar una imagen para afuera y otra imagen hacia adentro, que es algo que sucede hasta hoy en día en México, ¿sí? Por eso tanta cuestión con el turismo, pero realmente es una imagen complicada hacia adentro por el tema de los cárteles, también del narcotráfico, que en los últimos años, digamos, se mudaron de Colombia a México, o en realidad tuvieron más representación porque estaban en los dos lados. Esto es lo que va a suceder en México durante
o desde mediados de los 60 y durante todos los años 70. Digamos, ya con los 80 eso se va a apaciguar, lo que es la represión hacia puertas adentro, a comunidades sobre todo campesinas originarias, y que va a recrudecer, también me adelanto un poquito, hacia mediados de los 90, ya se va a visualizar cuando se haga presente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la voz del subcomandante Marcos y la comandante Ramona. Digamos que son los que van a tomar la mayor imagen. Y ahí es donde otra vez se va a visualizar el problema de México y la pobreza y el problema de la tierra y la represión hacia las comunidades campesinas originarias que seguía estando y sigue estando. ¿Sí? Digamos que esto es un poco hacía grandísimos rasgos el análisis en general de los 5 casos. ¿Sí? Entonces la semana que viene vamos a tomar otro caso de Centroamérica y digamos que es el único después de Cuba que va a terminar con la lucha armada tomando el poder, algo que no sucedió en los otros, y bueno, veremos si lo podemos discutir cuando tengamos el encuentro por Zoom o no. Si da como para hacer un debate, si efectivamente la revolución sandinista fue una revolución o no fue una revolución. Eso es una discusión que siempre teníamos en el aula, por lo menos hasta ahora, y creo que va a ser así. Quien va a grabar la clase va a ser Eugenia, que trabaja justamente el caso de Nicaragua, así que bueno, nos veremos la semana que viene con Nicaragua y después vemos si tenemos el encuentro virtual por Meet o no, y si hacemos primero el Caribe y ya después sí hacemos un cierre todo en un encuentro de toda esta etapa y también dando una introducción a cómo seguimos. Así que cuídense mucho y nos vemos la semana que viene.